Muy bien, buenos días a todas y a todos. Disculpas por estos pequeños minutos de retraso en el inicio de la actividad, pero es debido, como siempre, en estas cuestiones, a algunos pequeños problemas de conexión que a veces se generan. Entonces, les damos la bienvenida a este taller que hemos intitulado Derecho y Grupos en Condición de Vulnerabilidad, que a lo que obedece o responde, ¿verdad?, es a un módulo electivo del programa de doctorado en Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, y los estudiantes, los doctorandos y doctorandas, ¿no?, que han participado en este módulo, han elaborado una serie de exposiciones vinculado con las materias que han estado trabajando en el módulo, que ha estado a cargo de la doctora Carolina Riveros, del doctor Alexis Mondaque y de quien les habla, con distintos enfoques, y las exposiciones de los estudiantes, que ahora iremos, ¿no?, detallando una a una, obedecen, ¿no?, a esas líneas de investigación dentro de este módulo electivo que ellos y ellas han decidido seleccionar o elegir. Entonces, ya sin más preámbulos, la dinámica va a ser bien sencilla. Cada uno de los y las ponentes van a tener entre 10-15 minutos para poder exponer. Expondrán los 4 y acto seguido, al final, abriremos una ronda de preguntas, comentarios, consensos, disensos, ¿no?, para que les puedan formular a los y las ponentes, y con eso cerraríamos la actividad. Sí, yo en primer lugar quiero agradecer, por supuesto, tanto a la doctora Riveros como al doctor Mondaca por haberme acompañado, por haber formado, ¿no?, que no es tan habitual, ¿no?, de manera interdisciplinar o con distintas miradas, ¿no?, de esta materia, ¿no?, de derecho y grupos en condición de vulnerabilidad. Y también, por supuesto, a los estudiantes que se hayan prestado, ¿verdad?, a exponer en público, abiertamente, qué mejor que eso, los trabajos de investigación que han ido realizando. También veo a la profesora Fabiola Vergara, la doctora Vergara, que también le agradezco muchísimo que esté presente en esta actividad, acompañando también a los y las doctorandos y doctorandas. Así que sin más preámbulos, y como ya veo a don Ernesto por ahí, que se ha podido conectar, vamos a partir con don Ernesto, si les parece. Y en primer lugar voy a presentar el título de su ponencia y luego algunas reseñas de su currículum. Don Ernesto San Martín Zúñiga va a presentarnos el tema del deber del Estado de fiscalizar el acceso y calidad de las prestaciones otorgadas a niños, niñas y adolescentes. Comentarios a propósito del fallo Vera Rojas versus Chile. Un comentario muy reciente, por lo tanto, aquello recién salido prácticamente del horno. Don Sebastián, pensé que busco no, don Ernesto, ya me iba yo. Don Ernesto es magíster en salud pública, director de posgrados de la Facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad de San Sebastián, en su sede de Concepción, coordinador ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas en Salud y director del Diplomado en Calidad Asistencial y Seguridad del Paciente, además de muchas otras, ¿verdad?, cargos que ha venido desarrollando a lo largo de su vida profesional. Por lo tanto, demuestran que es una persona que en este ámbito concreto del ámbito sanitario de la salud es un verdadero experto. Así que, don Ernesto, agradeciéndole su participación en este taller de esta mañana, cuando quiera está usted en uso de la palabra. Espero que se escuche, por favor, confírmenme que se escucha. Perfecto. Perfecto, alto y claro. La semana pasada tuve algunos problemas de configuración del computador y me quedé mudo durante un tiempo, cuestión que me complica mucho. Me achacan el mote de que me alargo mucho en mis presentaciones y voy a tratar de hacer un poco más sintético en esta oportunidad. Y no sé si tengo la posibilidad de compartir pantalla, me parece que sí, ¿verdad? Si no la tiene, se la doy enseguida, don Ernesto. Ya, sí puede, tengo. Perfecto. No sé si la... Se ve perfecto, se ve perfecto. Ahí se lo ponen, lo amplía, ahí, perfecto, ahí lo estamos viendo perfecto. Esta presentación tiene, por una parte,
el interés, digamos, de poder revisar y analizar este fallo recientemente emitido por la Corte, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo, la sentencia de la Rojas versus Chile, y lo elegí también por una cuestión más bien personal. Yo trabajaba en la Superintendencia de Salud, si bien ya no en el Tribunal Arbitral de la Superintendencia, pero sí trabajaba en la Superintendencia de Salud respecto en el momento en que se estaba gestando, digamos, esta situación del inicio del proceso, del procedimiento en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y luego de eso el ingreso de las reclamaciones ante la Superintendencia de Salud, y nos dio la oportunidad de alguna manera de dejarnos de mirar el ombligo respecto de lo que significaba el acceso a los procedimientos de reclamación, ¿verdad? Y de reparación respecto de personas que estaban en una situación de discapacidad, y en este caso particularmente de una niñita, ¿cierto? De una niña que vivía esta doble condición. Primero vivía la enfermedad, o triple condición. Primero vivía la enfermedad, luego de eso además vivía la circunstancia de estar en una situación de discapacidad, y además de eso de ser una menor de edad. Sumado a el alto costo de las prestaciones y a ciertas inequidades que se dan particularmente a propósito de la fragmentación de los sistemas de salud en nuestro país, de los dos subsistemas de salud. Nosotros tenemos un sistema de salud que se divide en tres subsistemas: un subsistema público, un subsistema privado y un subsistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, lo cual genera una serie de inequidades, algunas ventajas para algunos, algunas desventajas. Todos los subsistemas tienen virtudes y desventajas, y en ese sentido la fragmentación hoy día es una cuestión que a nivel internacional está en retroceso, y que, bueno, siempre uno espera que el sistema de salud chileno también vaya en ese sentido. Pero me interesa revisar este fallo particularmente por lo que viene, ¿verdad? Primero, conocer los aspectos que fueron considerados por la Corte, pero además de eso, poder hacer un análisis respecto de las fricciones que se van a generar a propósito de la implementación de la parte resolutiva de este fallo, y luego de eso del ajuste normativo a las diferentes consideraciones, a los diferentes pronunciamientos que aparecen de esto. Y tal vez como una explicación previa, esta noción de cuáles son las funciones de los sistemas de salud, y particularmente qué es lo que significa la fragmentación de los sistemas de salud, como la vivimos en nuestro país. Dejé de lado el subsistema de las Fuerzas Armadas y de Orden, porque por un aspecto más bien didáctico, pero ocurre generalmente que aquellas personas que no conocen de los sistemas de salud confunden los roles de aseguramiento con la de provisión de prestaciones, ¿verdad? Lo cierto es que en nuestro país conviven dos subsistemas que, por vía del aseguramiento, es decir, aquellos que financian las prestaciones de salud, está compuesto por el FONASA, el subsistema público, y las ISAPRES, el subsistema privado, con características bien particulares. El FONASA tiene alrededor de, si restamos al subsistema de la Fuerza Armada y de Orden, alrededor del 80% de la población adscrita, ¿no es cierto?, como afiliados, y la ISAPRES alrededor del 20%. Pero la característica del FONASA es que además de ese 80%, el 75%, es decir, 6 de cada 10 están en los tramos inferiores del FONASA, en los tramos A y B, lo cual significa que tienen ingresos por menos de 200.000 pesos mensuales, ¿verdad? Y por otro lado está también el tema de la provisión de las prestaciones, que es la red asistencial pública frente a la red asistencial privada,
que por regla general no debieran estar incorporados, no debieran confundirse, incluso debiesen estar separados. Sin embargo, hay un fenómeno que se llama la integración vertical respecto de prestadores y aseguradores, que por vía oblicua, ¿cierto?, las ISAPRES forman parte de aquellas sociedades que a su vez son controladoras, si bien no son directamente las dueñas, pero sí son las controladoras de los prestadores privados, ¿verdad? Y eso genera también ahí una manipulación respecto de los precios, de los requerimientos de exámenes, etcétera, etcétera, que finalmente deriva en un encarecimiento artificial del sistema de salud. Y por otro lado está también dos funciones fundamentales, la de la rectoría, aquellos que diseñan las políticas públicas de salud, y la fiscalización, que son aquellos organismos que, valga la redundancia, supervisan, ¿no es cierto?, vigilan, ¿no es cierto?, el comportamiento ajustado a la norma de aseguradores como también de prestadores. La verdad es que estos son roles que son distintos, que es importante no confundirlos porque justamente la sentencia aborda la perspectiva desde estos dos roles. En primer lugar, el financiamiento de las atenciones de salud. Y en segundo lugar, con posterioridad que ya se restablece la hospitalización domiciliaria de la menor, y ya les voy a contar un poco cuáles son los hechos, también respecto de la calidad de las prestaciones por parte de los prestadores, que, por sorpresa, está vinculado, ¿no es cierto?, el Home Medical Clinic con la ISAPRE Más Vía, que finalmente la aseguradora que aparece como reclamada, como demandada en este caso en particular, ¿cierto? Un poco para poner las cosas en contexto, ¿verdad? Estamos hablando de un caso en el cual hay una niña, ¿verdad?, que se llama Martina Vera Rojas. Ella es de Arica, ¿verdad? Nace en el año 2006. Ya había tenido algunos problemas para su incorporación al plan de la ISAPRE de sus padres, pero sin embargo fue incorporada. Esto particularmente porque, por un tema de siniestralidad, en general los niños menores de 2 años tienen una mayor posibilidad de padecer algún tipo de enfermedad o algún tipo de patología, y también las licencias, por supuesto, de su madre o de su padre, ¿verdad? El asunto es que la niña es diagnosticada en el año 2007 con el síndrome de Lynch. Esta es una enfermedad que es de carácter progresivo, ¿verdad? Que genera una serie de complicaciones neurológicas y musculares. Es una enfermedad conocida como una enfermedad rara, digamos, afecta a un grupo muy reducido de personas, y por lo tanto también ahí hay otro elemento que hay que considerar, el hecho de que las enfermedades raras tienen también una serie de limitaciones respecto del financiamiento. El asunto sí es que el padre era afiliado a Más Vía. Ustedes saben que en nuestro país una persona puede incorporarse a una ISAPRE en cuanto cumpla los criterios comerciales que las ISAPRES tienen para recibirlo, y el padre estaba incorporado a esta ISAPRE Más Vía, y por lo tanto gozaba de no solamente del plan complementario, sino que también de los seguros asociados a este plan complementario de salud, particularmente la cobertura adicional para enfermedades catastróficas, ¿no es cierto?, que pudo aplicar oportunamente para el financiamiento de la hospitalización domiciliaria de la menor, ¿cierto? Vuelvo a señalar, tenía un cuadro de carácter grave, progresivo y muy complejo. Sin embargo, en el año 2010, la ISAPRE le informa el término de cobertura para la hospitalización domiciliaria, para el régimen de hospitalización domiciliaria, señalando que, de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Salud, ¿verdad?, el carácter crónico de la patología, es decir, el carácter irrecuperable de la patología, significaba la posibilidad de dejar de lado la hospitalización domiciliaria, y le señala, bueno, usted puede, digamos, pagarlo de su bolsillo, y además de eso, si usted requiere algún tipo de atenciones para la menor, se puede atender en el hospital de Arica,
un hospital público. Y vamos a encontrarnos también con una característica justamente de la ISAPRE, que están particularmente concentradas sus redes de prestadores asociados a ciudades o a grandes centros urbanos o a las regiones más urbanizadas y no tanto en regiones particularmente tan alejadas como la de Arica. El régimen de hospitalización domiciliaria, como su nombre lo dice, es una hospitalización en la casa, que tiene las mismas características y la misma intensidad, y que incluso requiere de que exista la participación de un médico que esté evaluando permanentemente la condición de salud de la persona que está recibiendo ese, digamos, beneficio. Y por otro lado, vuelvo a señalar, también está el tema de la cronicidad como una causal de término de la cobertura, lo cual se condice básicamente con la visión de las personas que están en una situación de cronicidad, que pueden optar a, digamos, a pensionarse, ¿no es cierto?, por incapacidad, y que básicamente a lo que apunta esta norma. El padre de la menor fue a reclamar ante la Superintendencia de Salud. La Superintendencia de Salud tiene un proceso de carácter administrativo, ¿cierto?, una derivación en el cual, igual como ocurre, por ejemplo, respecto a las licencias médicas, se reclama en primera instancia ante la aseguradora, así como ocurre también con las licencias médicas, y una vez pronunciado la aseguradora respecto de la decisión, finalmente se toma la decisión de proseguir con el reclamo, ahora sí en segunda instancia, con la participación del paciente, con la participación del paciente, o no, ¿verdad? Y bueno, resulta que en este caso en particular, obviamente el ISAPRE no le dio espacio, ¿verdad? Y en vez de seguir con el juicio arbitral, directamente en segunda instancia, la familia fue a la Corte de Apelaciones de Concepción, puso un recurso de protección que fue acogido, fundamentalmente en protección del derecho a la vida, pero apelando la ISAPRE ante la Corte Suprema, finalmente la Corte revoca la sentencia justamente por esta perspectiva de la autonomía, digamos, de la voluntad, nosotros, de la libertad contractual, y por otro lado, en cuanto existía una causal particular, ¿cierto?, en una circular, una infranorma, ¿verdad?, que en definitiva podía habilitar, digamos, al ISAPRE para ponerle término. Por supuesto, el padre concurrió ante la Comisión Interamericana, se midieron algunas medidas cautelares, y dentro de esas medidas cautelares, el Estado de Chile señaló que podía recurrir ante la Superintendencia de Salud, se presentó un juicio arbitral, salió una sentencia, una reposición que salió a favor de la familia, a favor de la menor, ¿verdad? El ISAPRE repuso, se rechazó la reposición, y luego de eso apeló ante el superintendente en un juicio que es bastante particular, en un juicio arbitral, que siempre está la duda respecto de que si es o no función jurisdiccional de la superintendencia, si es un tribunal o no, ¿verdad? Una vez que entramos a la discusión, ¿verdad?, porque finalmente se le otorga, se restablece la hospitalización domiciliaria, sin embargo, existen una serie de situaciones que llevan al padre a reclamar respecto de la calidad de las atenciones que se estaban otorgando. Se concurre ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y finalmente, para no extenderme respecto de las cuestiones previas, la Corte se pronuncia respecto de aspectos vinculados al derecho a la vida digna, ¿no es cierto?, la protección de la niñez, la seguridad social, el derecho a la salud, la obligación de garantizar los derechos de discriminación, etcétera, en el cual ya empieza a tomar algunos criterios que había considerado un fallo anterior, ¿verdad? Señala la Corte que el Estado debe regular y debe fiscalizar a toda la asistencia de salud, sea esta de carácter público o privado, ¿verdad? Cuestión que ya había
señalado, digamos, en otros fallos, ¿verdad? Como Jiménez López, ¿verdad? Está este tema de la garantía de tratamientos de rehabilitación por discapacidad y cuidados paliativos, aplicando un criterio que había aplicado también en Poblete de Vilches. Señala también este tratamiento, que los tratamientos pediátricos deben privilegiar la atención domiciliaria, ¿verdad? El tema de el reconocimiento de la salud como un bien público, que había sido también reconocido, digamos, en Jiménez López. Y particularmente aquí lo que más llama la atención es respecto del señalamiento de esta famosa circular, la circular 7, como un riesgo para los derechos humanos, ¿verdad? Aquí el Estado dice que incumplió una serie de deberes respecto a la regulación de los servicios de salud que finalmente llevan a una exclusión de cobertura que pone a la persona, a la niña, digamos, a una niña con discapacidad además, en una situación de riesgo vital o de su integridad física o sí, ¿verdad? Don Ernesto, le quedan 2 minutos aproximadamente. Ya. La historia diría, bueno, finalmente, bueno, hay otras cosas que están silando, hasta el principio de la complementariedad, ¿no es cierto? No cesa finalmente ni fue reparada integralmente, y finalmente la Corte establece una serie de reparaciones que se señalan aquí. Ahora, ¿dónde están los aspectos que uno podría tomar para justamente encontrar las fricciones que se pueden encontrar, que van a aparecer a propósito de la implementación de este fallo? En primer lugar, bueno, está el tema de la fragmentación del sistema de salud chileno, ¿no es cierto? El gran mal, le pongo yo acá, porque en definitiva justamente genera una serie de inequidades, genera una serie de acciones que en definitiva ponen en situación de riesgo a las personas, particularmente aquellos que están en condiciones de salud desmejoradas, con discapacidad y con tratamientos de alto costo, ¿verdad? Luego de eso, una consideración también general: su sistema público opera como un fondo solidario versus su sistema privado que opera como un seguro previsional, y por lo tanto tiene una lógica que nace de su origen contractual, ¿cierto? Este origen contractual que hasta la sentencia del año 2008 del Tribunal Constitucional sobre la tabla de factores etarios, ¿verdad?, era la que mandaba los criterios jurisprudenciales para los efectos de señalar, digamos, la autonomía de la voluntad y la libertad contractual como el fundamento para resolver aquellas controversias que se suscitaban a propósito del derecho a salud, particularmente con ISAPRE, ¿verdad? Que nace además de esta defensa férrea del derecho de propiedad, que la jurisprudencia además, digamos, deriva o extiende hacia los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la salud. Sin embargo, esta cuestión que está escrita por Baza y por Jordán también, por Alart también, hay un artículo por ahí que habla justamente de esta propietarización, finalmente va cambiando y hay un cambio del eje referenciador, dice Jordán, hacia la consideración de, podríamos decirlo como lo señala la profesora Carbonell, considerando la derrotabilidad de las normas, finalmente la concepción de estas normas vinculadas desde una perspectiva del derecho, o sea, de los principios de la seguridad social, finalmente irradian, ¿no es cierto?, encuentran su esencia en la dignidad humana, y esa esencia irradia hacia todos los preceptos de la Constitución, tanto como norma como por principio. Finalmente aquí empieza a generarse una evolución de los criterios que van cambiando, pero muy lentamente, porque todavía existe, digamos, ciertos retrocesos, ¿no? Cuando uno hace el análisis jurisprudencial, tanto desde el punto de vista, por ejemplo, de las preexistencias como del financiamiento de las atenciones de alto costo, ¿verdad?, se encuentra con la circunstancia de que esto finalmente no opera. Y ya más fricciones más bien específicas, y voy a ser muy cortito, ¿verdad? Sí, don Ernesto, porque estamos ya fuera de tiempo, así que le doy 1 minuto extra time para que pueda cerrar. Perfecto. Bueno, finalmente, cuando se hace el análisis, ¿verdad?, del marco jurídico del financiamiento de las prestaciones de salud, finalmente siempre existe el tema de la costo-efectividad. Con eso me voy a quedar fundamentalmente. La costo-efectividad genera un criterio, porque ese criterio genera, perdón, una discriminación, porque ese criterio finalmente también se aplica respecto de
aquellos grupos, por muy pequeños en número que sean, ¿verdad? Respecto a las enfermedades raras, particularmente aquellas que son de alto costo, también quedan fuera y por lo tanto nunca van a poder cumplir los criterios de inclusión para recibir el financiamiento tanto del arancel de referencia, tanto de la regulación administrativa, que además se encuentra en un contexto en el cual existe una gran asimetría respecto a la regulación, de la resolución y de la fiscalización de las reclamaciones contra aseguradoras y prestadoras, ¿verdad? No me voy a extender más para respetar el tiempo y voy a dejar algunas conclusiones para comentarlos en el momento de la ronda de preguntas, si les parece bien. Muy bien, muchas gracias, don Ernesto, por su exposición, por acercarnos estos temas, ¿no?, tan invisibilizados, y en este caso, cómo se da esa situación de diversas situaciones de vulnerabilidad en que usted apuntaba, ¿no? Niña que está sufriendo una enfermedad rara. Hay toda una serie de elementos de la invisibilidad que todo eso genera, y acercarnos además en la actualidad de este fallo tan reciente, este Velas Rojas con Chile, que seguro que ha suscitará alguna pregunta por parte del público que nos está siguiendo. Lo dejamos para el final las cuestiones y vamos a dar acceso ahora a la segunda de las ponentes, la segunda intervención. Creo que si está ahí, que ha podido resolver sus problemas. Ahí que tenía un poco de internet, doña Carolina, sí, la veo ahí. Seguimos pues con doña Carolina, que doña Carolina, además, por supuesto, ¿no?, de ser doctoranda, ¿no?, del programa de doctorado de Derecho de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Talca, también se desempeña como abogada laboralista, con muchos años de experiencia en ese ámbito del conocimiento, en ese ámbito del derecho, y además también es magíster en Derecho de la Empresa por la Universidad del Desarrollo, además que también tiene otras formaciones, otros estudios de postítulo. El tema que nos trae dentro de este mismo taller, ¿no?, Carolina quiere compartir con nosotros y nosotras, hace referencia a la participación de las mujeres en los sindicatos, en el derecho internacional de los derechos humanos del trabajo y nuestra realidad nacional. Entonces, ese doble enfoque, ¿no?, del marco más internacional y traerlo a nuestro marco nacional. Así que también agradeciéndole su presencia, doña Carolina, cuando quiera está usted en uso de la palabra. Muchas gracias, profesor. El tema, como ya lo señaló, es la participación de las mujeres en los sindicatos en el derecho internacional de los derechos humanos del trabajo y nuestra realidad nacional. Principalmente, el motivo que me indujo a realizar esta investigación fue que en general cuando uno comienza a revisar y estudiar la participación de las mujeres en los sindicatos, es un tratamiento que ha sido tratado muy de forma lejana en relación a los derechos colectivos del trabajo. Porque el enfoque que se le ha dado, tanto en la evolución como en el desarrollo del derecho del trabajo, ha sido en relación al colectivo grupo vulnerable de los trabajadores, dejando al margen las necesidades específicas del grupo vulnerable de las mujeres. En ese sentido, el tratamiento que se le ha dado recientemente ha sido bastante pobre. Y para eso lo que vamos a hacer va a ser analizar la evolución en el derecho internacional de los derechos humanos de la mujer como colectivo vulnerable, tratando de realizar una relación con la relación y la evolución que ha tenido el derecho del trabajo en el ámbito de los derechos colectivos. Por lo tanto, vamos a enfocar esta participación en las fuentes positivas del derecho internacional, fundamentalmente la Corte Internacional de Derechos Humanos, su jurisprudencia, y por supuesto llevarlo a la realidad nacional para ver si en definitiva nosotros hemos logrado responder a esta suerte de estándares o mínimos exigidos, además por tratados que han sido ratificados por nuestro país. En ese sentido, vamos a partir analizando cómo ha sido el reconocimiento de la mujer como colectivo vulnerable en el contexto de los derechos humanos. En ese sentido, este reconocimiento se ha dado gracias al proceso de humanización que se ha dado respecto de los derechos fundamentales de las personas, entendiendo que en un principio el derecho internacional nace fundamentalmente como regulador de relaciones entre estados, pasando en este proceso de humanización a irse al plano más individual o particular de la persona.
que ahora ha venido a tener un rol fundamental y principal dentro de nuestro estudio. En ese sentido, si nosotros nos retrotraemos al pasado, el primer instrumento que reconoce la igualdad y la dignidad entre hombres y mujeres es la Carta de Naciones Unidas, en cuyo preámbulo establece la igualdad entre hombres y mujeres. No obstante eso, no se hace un reconocimiento expreso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, al margen de que sí se crea por la Asamblea de Naciones Unidas la Comisión sobre Condición Social y Jurídica de la Mujer. El enfoque básicamente en un principio fueron una serie de instrumentos de carácter regional que trataban cuestiones más ligadas con el derecho penal que con el derecho laboral de las mujeres. En ese sentido, el gran pero, claramente, es que si bien se reconoce la igualdad y la no discriminación entre hombres y mujeres, no se establece ninguna norma que haga mención expresa, salvo en cuanto se reconocen los derechos matrimoniales a contraer matrimonio y a formar familia. Esa fue una primera aproximación que se realiza. Esto quiere decir que en ese intertanto, tampoco instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni tampoco el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, hace suya esta bandera de la protección de la mujer como tal, dándose el lugar que corresponde. En este sentido, lo cierto es que recién con la Carta Internacional de Derechos Humanos es que se abre paso a la posibilidad de considerar a las mujeres como un grupo vulnerable con la necesidad de brindar una serie de derechos que, por supuesto, en el contexto internacional ha afectado a este grupo. Finalmente, la Asamblea de Naciones Unidas establece la Convención para la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer recién en 1981. En adelante, lo que nosotros vamos a señalar como la CEDAW, contempla lo que se reconoce como un verdadero catálogo de derechos humanos a nivel universal, estableciendo de por sí actos expresos que constituyen discriminación y que son ratificados por nuestro país. En ese sentido, hay que hacer, por otro lado, la relación con cómo han ido evolucionando en el plano internacional los derechos colectivos del trabajador. En este sentido, la libertad sindical lleva, por supuesto, esta obligación por parte de los estados de respetar, garantizar la libertad tanto de constitución, afiliación, desafiliación, su reglamentación, representación, actuación, disolución y todas las otras cuestiones que les son asociadas, sin intervenciones que en principio afecten lo que se conoce como la autonomía sindical y que últimamente en los informes de la Corte Internacional de Derechos Humanos también se le ha dado gran énfasis. Por lo tanto, acá tenemos una consagración especial en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 20, artículo 23, que nace desde la protección del derecho de reunión y de, por supuesto, libertad de expresión. Luego, también, asociados al derecho de libertad sindical, se reconocen también unos subderechos que son bastante importantes y que no han tenido desde un principio el mismo reconocimiento, tales como la negociación colectiva, la huelga, que luego, recién en la Declaración de Filadelfia en 1944, la Cumbre Mundial de Desarrollo que se celebró en Copenhague y posteriormente en las declaraciones de la Organización Internacional del Trabajo en 1998 se consagran como derechos fundamentales. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es que en lo referente en específico al plano de los derechos laborales colectivos y específicos de la mujer trabajadora, recién en el Protocolo de San Salvador, en el artículo 3, se establece que los estados tienen la obligación de garantizar sin discriminación alguna los derechos económicos, sociales y culturales de la mujer. Luego, en la Convención de Belém do Pará, se establece que la mujer puede ejercer libremente todos los derechos consagrados en los instrumentos regionales y universales, lo que no es menor, porque eventualmente este tipo de consagración y reconocimiento como derecho fundamental parte desde instrumentos que tienen el carácter regional y por lo tanto no le daban el nivel de derecho fundamental porque era necesario que se reconociera a nivel transversal universal. De esta forma, el derecho a la igualdad
Y la no discriminación, por supuesto, que va a prohibir tanto diferenciaciones arbitrarias de trato, como también la adopción por parte de los estados de medidas que combatan estos estereotipos de género, en este caso específico hablando solamente de la mujer y del hombre, para alcanzar lo que se puede señalar como una igualdad material de los derechos. En este sentido, el Comité de la CEDAW ha indicado que los estados deben asumir todas las medidas apropiadas para eliminar cualquier forma de discriminación contra la mujer en la vida pública, política, en todo lo que tiene que ver con las actividades sindicales propiamente tales, y por tanto, a través de este catálogo que establece, resguardar en definitiva estos derechos. De tal manera que se debe resguardar en específico, que es el tema que nos interesa a nosotros, toda la participación en igualdad de condiciones en organizaciones y asociaciones no gubernamentales, incluyendo por tanto no solo los sindicatos como nosotros los conocemos, sino las asociaciones gremiales, que también están dentro del plano de protección de toda esta estándares mínimos que se han ido desarrollando a lo largo de la evolución que ha tenido esta normativa. En ese sentido, los sindicatos en sí no solamente deben estar amparados en relación a las normas y a las imposiciones estatales, sino que los propios sindicatos, como organizaciones que están destinadas y son principalmente aquellas que están llamadas a tutelar estos derechos, deben reflejar en sus estatutos, en sus reglamentos, en la composición de sus miembros y por supuesto en la representación que tengan, un equilibrio de las juntas directivas, tanto de hombres y de mujeres. La Corte Internacional de Derechos Humanos, por supuesto, coincide con este análisis y con las propuestas de la Comisión, que por supuesto hace alusión a todas las normas anteriores que yo mandé, específicamente dando énfasis al establecimiento de lo que son las cuotas y los escaños reservados para las mujeres en los puestos principalmente de toma de decisiones de los sindicatos, ya que se entiende que es la única forma en que las mujeres puedan lograr una mayor participación, una mayor intervención, y lo más importante es que la única forma de incorporar dentro de estas organizaciones en sus puntos de discusión al momento de estar dentro de un proceso de negociación colectiva, los temas específicos del género. Por lo tanto, es claro que, por otro lado, los estados, además de imponer ciertas obligaciones, deben estar llamados a supervigilar de que estas cuestiones en el fondo se ejerzan por parte de los sindicatos y se resguarden. En la realidad nacional, nosotros en cifras, por cifras dadas por el INE, etcétera, la tasa de participación sindical que hemos tenido nosotros acá en Chile es de un 42% versus un 50% comparado con Latinoamérica, entendiendo que los países de la OCDE tienen alrededor de un 62%. Ahora, la participación laboral no hace distinción respecto del tipo de cargo que se utiliza, si estos son cargos directivos o no. El último informe, Global Gender Gap Index, que fue el 2017, establece que nosotros como Chile, en relación a la brecha de género, en relación a la equidad de género que existe entre hombres y mujeres, nosotros ocupamos el lugar 57 de 153 países. ¿Qué es lo que significa? Que más de un 72,3% de mujeres están con cierta brecha de género de un 27,7%. Por lo tanto, somos más propensas a sufrir discriminación dentro de estos puestos. ¿Por qué esto es interesante? Y por qué esta brecha no se ve en otros aspectos que esto mide, como en temas de educación y salud. Porque básicamente las organizaciones que son públicas o privadas dentro de los países no han trabajado adecuadamente su cultura organizacional. Por lo tanto, existe una serie de problemas en las estructuras que impiden, por supuesto, y dejan fuera a la mujer del espacio laboral. De los espacios laborales que a nosotros nos interesan, que son en este caso y para el objeto del trabajo, los sindicatos. Y por ende, claramente, eso también evidencia que existe un empobrecimiento de las mujeres y se genera esta brecha salarial que, por lo demás, la profesora Irene Rojas ha ido desarrollando muy buenamente en sus trabajos. Por lo tanto, ¿cómo llevamos esto a nuestra realidad?
Nosotros acá en Chile tenemos reconocidos los derechos fundamentales en materia de derecho del trabajo en el ámbito de derechos colectivos, particularmente reconociendo, para no tener que estar citando normas, primero, se reconoce por un lado la autonomía de los grupos intermedios, se reconocen los derechos humanos como límites a la soberanía del Estado, se reconoce por otro lado la titularidad del derecho a la negociación colectiva y por supuesto prohibiciones en casos específicos de la huelga que también está reconocido. Y por último, y que es bastante relevante a nivel internacional, el derecho a la sindicalización, además complementado con normas del derecho al trabajo. ¿Qué ha hecho Chile para poder responder a estas exigencias? Básicamente respecto de los derechos fundamentales, con la última modificación del año 2006, introduce ciertas medidas que van en pos de la promoción de estos derechos sindicales con el objetivo de, por un lado, amplía el concepto de los actos de discriminación, incorporando identidad de género, orientación sexual, y por supuesto sexo, y por otro lado, además de ampliar el concepto de discriminación, nosotros también establecemos lo que son las cuotas de género. En nuestra legislación existen dos tipos de cuotas de género, en términos simples. La primera establece la del artículo 231, que establece en términos simples que se establece que un tercio de los miembros que integren las directivas sindicales deben ser mujeres, para lo cual, por supuesto, los sindicatos deben modificar su estatuto a fin de establecer un mecanismo eleccionario que otorgue esa oportunidad de participación. Y en la misma dirección lo mismo se plantea en el artículo 272 del Código del Trabajo para las federaciones y confederaciones. Por lo tanto, el segundo tipo de cuota de género que tenemos es, por otro lado, el que se establece en el artículo 330, que señala básicamente que se establece una obligación para los sindicatos de contar con al menos una mujer en la mesa negociadora, ¿ya? Cuando en ellos obviamente hay ya presencia femenina, y para eso también debe establecerse un sistema de elección que digamos que se asocia. ¿Qué podemos extraer de estas normas sacadas del contexto literal? Tenemos una cuota de género en los directorios y en la comisión negociadora. En relación a la primera, se dispuso que para incorporar esta normativa debía realizarse una modificación en los estatutos. Pero el objetivo es, y lo que obliga la norma, que por lo demás el año 2006 se discutieron muchas otras cuestiones, desde la titularidad de negociar colectivamente, etcétera, es que lo que deben establecerse en los estatutos de los sindicatos son mecanismos para la participación. ¿Por qué hago énfasis acá? No se establece una obligatoriedad. El sindicato en los estatutos ya cumple con establecer un mecanismo para dar cabida a esta participación. Por lo tanto, en el caso de que efectivamente, aunque se dé cabida, esta mujer, luego de un proceso eleccionario, no quedase seleccionada, estarían ellos cumpliendo igualmente con la normativa. Por lo tanto, ahí ya nosotros comenzamos a ver algún aspecto no muy convincente de la normativa. Ahora, esta situación para algunos se entiende que se salva de alguna forma, porque solamente se establece este mecanismo de incorporación, sin embargo no se asegura el resultado, y esa es la principal crítica que nosotros realizamos a este tipo de modificación que se realizó, que por lo demás no fue objeto de revisión, ni fue uno de los puntos claves que se discutieron cuando se realiza el requerimiento por inconstitucionalidad de algunas de las normas en las que se hizo el énfasis básicamente en los grupos negociadores, en quienes tenían la titularidad, etc. Por lo tanto, ahí vemos que de alguna manera no fue uno de los temas relevantes que se discutieron al momento de discutir esta normativa. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos desprender? Y a modo de conclusión de todos estos aspectos, gracias al proceso de humanización del derecho internacional, nosotros hemos podido darnos cuenta que ya la mujer a nivel internacional tiene un rol protagónico. Se reconocen sus diferencias como grupo vulnerable versus los trabajadores. Y lo interesante acá es que el enfoque del análisis ahora va en relación al grupo vulnerable de las mujeres, no de los trabajadores.
es un grupo vulnerable, inmerso dentro de otro grupo vulnerable, que requiere que exista una intervención por parte del Estado para asegurar los derechos sindicales específicos de las mujeres. Ya no hablamos solamente de trabajadores, lo que no es algo que se haya dado de forma natural. O sea, esto ha sido, como yo ahí fui desarrollando al inicio, un devenir en el tiempo muy largo. ¿Ya? Recién con la CEDAM comenzamos a ver que recién se da este tipo de reconocimiento. De esta forma, según lo que planteé, existen ciertas medidas concretas para los estados y para los sindicatos, que pueden obviamente llevarse a la práctica siempre que se ajusten al estándar que ahora nosotros hemos podido ver de no discriminación, igualdad, dignidad y reconocimiento, que ya está específico para las mujeres. Entonces es necesario que en este sentido las propuestas legislativas que vayan a futuro miren directamente a la mujer trabajadora. Ahora, ¿cuáles son, digamos, las cuestiones específicas que hay que regular? Claramente, y que se van a discutir claramente, el objetivo del trabajo no está en el tema de los derechos individuales, ¿ya? Que eso da para un trabajo aparte. Estamos hablando de la posibilidad de que esto remonte y de que los sindicatos coloquen dentro de sus puntos de discusión de forma obligatoria cuestiones de género específicamente respecto de la mujer, ¿ya? Eso es también bastante importante de establecer. Luego, ¿qué es lo que sucede y qué es lo que puedo concluir respecto de nuestra legislación? Considero que fue un avance que se busca responder respecto de las exigencias de los derechos humanos a través de esta suerte de promoción que se generó respecto de cuotas de género y de la ampliación, por supuesto, de la discriminación al género, que fue algo que no teníamos antes en el Código del Trabajo. Sin embargo, no es suficiente, porque lo que se busca en la actualidad y lo que uno puede ver a través de la participación y de todo este intercambio de ideas que se ha llevado, lo más cercano que acá tenemos en la CUT, básicamente ha sido buscar la paridad de género, más que una cuota de género es la paridad, o sea, 50 y 50 en sindicatos en que tenemos hombres y mujeres, por supuesto. En este sentido, tenemos que considerar que la CEDAN también ha establecido que no solamente es importante incorporar esta medida, porque acá nosotros nos olvidamos de una serie de aspectos que son propios del derecho de libertad sindical. Acá no existe una promoción a la sindicalización femenina. Acá no existe un fomento, una participación a estos aspectos que sí son los que nos van a generar una mayor participación y que probablemente tengamos una mayor representación dentro de los directorios y de las mesas negociadoras. No, acá se fue una medida concreta que es importante, a la que vamos apuntando a la paridad, pero la promoción de la sindicalización femenina ha sido, digamos, el punto que acá se olvidó. ¿Por qué no existe esta promoción? Por parte, por lo menos, de la legislación que nosotros tenemos actualmente vigente. Por lo tanto, en este sentido también uno podría, y acá extendiéndome un poco más a cuestiones que se están discutiendo en la actualidad, existen dos posiciones bien claras respecto de, por ejemplo, quienes tienen la titularidad para negociar. Muchos están en contra de que sean grupos negociadores porque debilitamos, por supuesto, a los sindicatos. Sin embargo, de lo que se puede desprender, una de las formas en que podría, al margen de estar más o menos de acuerdo con ello, incentivar y fomentar esta participación, vendría a ser que no solamente entendiéramos la protección de los derechos colectivos de la mujer relacionados con el organismo, en este caso de los sindicatos, sino también pudiese ser, y esto lo hablo desde un punto de vista como una idea que está, digamos, en preparación, el tema de aceptar o establecer que grupos de mujeres pudiesen eventualmente, si los sindicatos, entendiendo las dificultades prácticas que generan que ellos coloquen dentro de sus puntos de trabajo, pudiesen negociar con los empleadores como grupo de mujeres de forma colectiva,
con el empleador para la protección específica de sus derechos. Esa es una también de las formas que se puede apalear, digamos, esta situación y que podría darse en el plano de lo que nosotros tenemos ahora, que sí se aceptan grupos negociadores. Por lo tanto, grupos negociadoras de mujeres, grupos de mujeres dentro de las empresas que quisieran, no pudiendo por las limitaciones que tenemos en el sistema o frente a situaciones específicas que se han dado, sobre todo por pandemia, negociar directamente con los empleadores sus derechos colectivos en el ámbito específico de los intereses que tienen dentro del sindicato. Con eso yo doy término a mi exposición. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias Carolina por su exposición. Ahí han tomado debida nota también de los puntos que ha puesto encima de la mesa, la evolución internacional, nacional, bastantes interrogantes, ¿no? Y retos que afrontar en la materia. Y ahí seguro que habrá suscitado alguna pregunta por parte de las personas que nos acompañan. Lo dejamos también para un momento posterior. Vamos ahora a la tercera intervención. Mil gracias, por tanto, Carolina. Vamos a por el tercero de nuestros ponentes de la mañana de hoy. En este caso le toca el turno a don Sebastián Ortiz Larrondo. Y don Sebastián, parto con alguna pequeña, yo voy alterando el orden de los factores, ¿no? Pero ahora parto una pequeña reseña de su currículum. Es magíster en Derecho Penal en el programa, ¿no?, de doble titulación del Magíster de Derecho Penal de la Universidad de Talca y de la Universitat Pompeu Fabra en Cataluña. Durante mucho tiempo él se desempeñó como ayudante de cátedra de Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde además él obtuvo su grado de abogado, y también durante mucho tiempo se ha estado desempeñando como abogado del programa de apoyo a víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. El tema que nos trae hoy Sebastián lleva por título, enseguida se lo digo, lleva por título Ejercicio no discriminatorio del derecho a la identidad, estándares mínimos según la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que cuando quiera, y agradeciéndole también su presencia, don Sebastián, está usted en uso de la palabra. Ahí comparte pantalla. Perfecto, ahí se ve perfecta la pantalla. Sí, cuando quiera, don Sebastián, es todo suyo el auditorio. Muchas gracias. Comienzo mi presentación. Buenas tardes a todos, les agradezco mucho que hayan podido venir. Como se mencionó, mi presentación se trata sobre los estándares mínimos relativos al derecho a la identidad, según la Corte Interamericana, pero específicamente los relativos a la identidad de género. Y más que hablar propiamente de cuáles son estos estándares que se van a mencionar, me interesa ver cómo se llegó a estos estándares, qué derechos la Corte desarrolló para efecto de determinar que precisamente estos estándares mínimos eran un absoluto necesario para el ejercicio no discriminatorio de este derecho y no otros. ¿Por qué me interesa ver esto? Porque la Corte sigue, o más bien desarrolla, una lógica que es muy consecuente con el desarrollo que ella ha dado de los derechos anteriores, que son, por un lado, el derecho a la identidad, propiamente tal, y por otro lado, el principio de no discriminación y el derecho al goce no discriminatorio de los derechos. Entonces me parece muy interesante poder ver cómo desarrolla por cuerdas separadas, por así decirlo, estos temas y posteriormente los vincula para llegar a los estándares a los que finalmente llega. Ahora, esto lo hace principalmente en la opinión consultiva 2417, que es una opinión que se da como origen por una consulta que hace el Estado de Costa Rica relativa a la adecuación de su proceso interno de cambio de nombre, si es que el proceso interno que ellos tenían era concordante con la Convención Americana de Derechos Humanos, principalmente preocupados por unos fallos anteriores de la Corte, entre los cuales se encuentra el conocidísimo Atalarrifo Niñas contra Chile, que el Estado de Chile fue condenado por actos discriminatorios. En esta opinión, la Corte desarrolla estas dos temáticas que estaba mencionado. Por un lado, el derecho a la identidad, y expande de cierta manera el alcance de este derecho por una lógica que desarrolla en la propia opinión, y por otro lado, reafirmando que la identidad de género es una categoría protegida respecto del principio de no discriminación, y que por lo tanto hay que asegurar que esta se pueda ejercer no discriminatoria. La identidad se puede ejercer de forma no discriminatoria en razón a la identidad de género. Y en conclusión, identifica estos estándares que mencioné anteriormente. Ahora, ¿cómo parte? Con el derecho a la identidad. En general, este derecho no está en la Convención Americana de Derechos Humanos, no está explícitamente, no hay un artículo que indique de qué se trata.
sino que la Corte lo iba desarrollando como un derecho autónomo que se construye a través de otros derechos que sí están explícitamente reconocidos. La propia Corte ha dicho de que cuáles derechos integran el derecho a la identidad puede variar dependiendo de qué aspecto de la identidad se trate. Por ejemplo, un derecho que no menciona explícitamente en esta opinión, pero que sí lo menciona en otras, es el derecho a la nacionalidad, que es muy relevante en lo que respecta a los derechos migratorios, y especialmente a los niños que nacen de padres migrantes en una situación que puede ser irregular. En este caso, eso sí, los derechos que son esenciales son la inviolabilidad de la vida privada y familiar y la libertad personal, junto a la personalidad jurídica, el nombre y la libertad de expresión. ¿Qué es lo que une a todos estos derechos? El concepto de dignidad. La dignidad es el fulcro, es el pilar. ¿Y en qué sentido? De que la Corte le da mucho valor para definir al derecho a la identidad a la autonomía de la persona. Indica, principalmente, de que las personas son fines en sí mismos, y como fines en sí mismos tienen intenciones, voluntad y el derecho a tomar sus propias decisiones en la vida. Y como consecuencia, son libres de seguir un modelo de vida de acuerdo a sus valores, creencias, convicciones e intereses. Y en este sentido, muy vinculado a la libertad personal, indica de que de que en esta forma en que la persona se autoorganiza, digamos, y se autodefine, ni el Estado ni otras personas tienen el derecho a ingerir. Y esto está muy vinculado a la inviolabilidad de la vida privada. Dice, la vida privada no solamente incluye, digamos, su casa o cosas de esa índole, sino que también no es solo un derecho a la privacidad, por así decirlo, sino que incluye la capacidad de desarrollar su propia personalidad, definir sus relaciones personales sin intervención estatal o ajena. Ahora, el derecho a la personalidad jurídica, importante mencionarlo, es bastante relevante porque es una prenecesidad para el ejercicio de todos los derechos. Implica el ser reconocido jurídicamente, y no solo en el sentido de ingresar al tráfico jurídico, sino que se le reconozcan a las personas los atributos jurídicos inherentes que tiene. Y esto es bastante esencial para el desarrollo de estándares. Ahora, teniendo todo esto en consideración, la Corte define que el derecho a la identidad se conceptualiza como un conjunto de atributos y características que permiten la individualización de la persona en sociedad y que en tal sentido comprende varios derechos según el sujeto de derechos que se trata y las circunstancias del caso, como se mencionó anteriormente. Ahora, ¿qué pasa con la identidad de género específicamente? La Corte lo que hace para definir la identidad de género es que toma, y si bien no hace suyo, lo utiliza en la opinión, definiciones que ya estaban asumidas por otros organismos internacionales y en algunos casos algunos documentos privados de relevancia internacional. Es la definición que está en la parte de abajo de la diapositiva, no la voy a leer porque no parece necesario, pero me parece importante mencionar de que esta definición y las otras definiciones relativas a la identidad de género que la Corte utiliza, los toma de fuentes tales como directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, los principios de Yogyakarta, los principios de Yogyakarta más 10, instrumentos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instrumentos del Consejo Permanente y de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos, múltiples instrumentos de los comités de control de la ONU, y no solo de uno, sino que de varios. Entonces, es algo que la Corte no inventa, sino que la Corte toma definiciones que ya estaban presentes en el derecho internacional de los derechos humanos y lo utiliza para poder elaborar su propia definición. Ahora, teniendo en cuenta esto, indica que la identidad de género en verdad se reconoce como una evidencia interna del género y su correspondiente expresión, y esto es esencial, no solo es como uno se siente, sino también el derecho a poder expresarlo, y por eso se habla del derecho a la identidad y expresión de género, aunque lo podamos acortar al derecho a identidad de género, digamos, tiene esta doble dimensión, tanto personal, individual, como social, hacia afuera. Y necesariamente depende de la autopercepción, es una construcción identitaria. La Corte, tomando estos criterios, lo aleja de principios biológicos, digamos, o psicológicos, psiquiátricos, sino que es una construcción netamente identitaria vinculada al derecho a la identidad y a la autonomía. Y forma parte del plan de vida de las personas, y es esencial para el libre desarrollo de la personalidad. Esas son las conclusiones que la Corte llega considerando esta definición internacional que utiliza. Eso respecto al derecho de identidad. Ahora, el principio de la no discriminación parte reafirmando lo que ha hecho en múltiples sentencias anteriores, de que el principio de no discriminación es un principio de jus cogens, consecuencia esencial de la dignidad de la persona, el andamiaje sobre el cual descansa todo el derecho internacional de los derechos humanos y sin el cual no se puede comprender el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido, entiende que el principio de no discriminación no se limita a la igualdad ante la ley, la concepción clásica de que es una no discriminación de derechos, sino que principalmente se refiere a la garantía
de ejercicio no discriminatorio y de disfrute no discriminatorio de todos los derechos humanos, en este caso garantizados por la Convención, y que por lo tanto apareja consigo el deber de ejecución de medidas positivas. Es decir, el principio de no discriminación no solo es no discriminar por la ley, sino no discriminar los hechos, y en el caso de que existan discriminaciones o barreras para el ejercicio adecuado por razones discriminatorias, se deben tomar medidas para disminuir y eliminar esas barreras. Indica, posteriormente, o más bien reitera, de que este principio se encuentra recogido en el artículo 1.1 de la Convención Americana, en cuanto todos los Estados partes se comprometan a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona sin discriminación alguna. Luego da unas categorías y termina, esto es bastante esencial, con una categoría amplia que es cualquier otra condición social. Ahora, el principio de no discriminación por identidad de género. La Corte acá recurre a principios de interpretación aceptados respecto al derecho internacional de derechos humanos, y que parte mencionando de que los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos, siempre están sujetos a reinterpretaciones en cuanto la comprensión social y las propias sociedades evolucionan, cambian y progresan, y así también lo hace la interpretación de los derechos que tienen las mismas sociedades. Y utiliza para estos efectos los principios de interpretación de buena fe y el de interpretación pro persona. Los considera incluidos en la misma convención, así como también en la convención respecto a la interpretación de los tratados de Viena, e indica de que siempre se debe ser pro garantía, siempre se debe definir, por así decirlo, de la forma más expansiva posible el derecho o en favor de quien es el titular de este derecho. Ahora, teniendo en consideración estos principios, la Corte nuevamente recurre al modelo internacional en general, por así decirlo. Indica que existe un consenso internacional de que la identidad de género es una categoría protegida respecto a la no discriminación y recurre a múltiples sistemas, tanto universal como regionales, digamos. Y dentro de estos sistemas no solo recurre a una fuente, sino a varias. Ahí está toda la lista de lo que recurre, pero múltiples convenciones, la Asamblea, comités de la ONU, la propia Asamblea, la Oficina Alto Comisionado de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos y el Tribunal Europeo. Digamos, hay múltiples fuentes que indican esto, y la Corte dice, bueno, es aceptado, nosotros entendemos de que los derechos humanos evolucionan, la interpretación evoluciona, llega a la conclusión de que la identidad de género es una categoría protegida, vinculando al artículo 1.1 como otra condición social. Teniendo en consideración esto, y ya entrando a la parte final, digamos, ¿qué estándares mínimos deriva la Corte? Mezclando, por un lado, el derecho a la identidad de género, y por otro lado, que debe asegurar el ejercicio no discriminatorio de este derecho a la identidad de género. Indica de que la protección efectiva se traduce en la concordancia de la identidad de género autopercibida de la persona con sus datos de identificación registral. Ahora, esta conclusión puede parecer un poco concreta, digamos, considerando que la identidad de género es algo bastante amplio, digamos, y algo que tiene bastantes aristas que abordar, pero también está dentro del contexto de la consulta que se le realizó. Esto es una opinión consultiva en la cual un Estado le interesaba saber, bueno, mi procedimiento de cambio de nombre, ¿se adapta o no se adapta? Por lo tanto, la Corte se limita un poco a esto respecto a esta temática. Y por lo tanto, lo aborda necesariamente desde el derecho al nombre y vinculado a qué características debe tener un proceso de rectificación. ¿Cuáles son los estándares a los que llega? La integralidad de que el cambio de nombre o la rectificación registral no solo debe incluir el nombre, no solo debe incluir el identificador de género, sino que además tiene que tener todos los componentes necesarios para resguardar la identidad. Esto incluye, por ejemplo, fotografía, imágenes, en caso de que la cédula de identidad o el documento registral lo tenga, que además se tiene que aplicar a todo documento identificatorio que entregue el Estado y ojalá de forma automática. No solamente un carnet, sino licencia de conducir, digamos, todos los registros que pueden salir del propio Estado. Y también vinculado a esto se puede indicar de que el procedimiento sea secreto, en el sentido de que si bien existe información, no sea información que sea de acceso público, lo cual tiene todo el sentido. Ahora, el proceso tiene que ser consensual, porque como la identidad de género es una construcción meramente identitaria, no tiene sentido vincularla o impedir esta autopercepción de ningún requisito. Solo debe estar basado en el consentimiento libre y se prohíbe, por lo tanto, requisitos tanto médicos, sean hormonales, quirúrgicos, psiquiátricos, psicológicos, como policiales. Y a diferencia de los médicos, que la Corte descarta de plano, los policiales argumentan por qué tiene que ser. No se pueden pedir certificados de buena conducta, digamos, porque dicen, bueno, puede existir el peligro que una persona busque esto para eludir la acción de la justicia, pero indica
en caso de ser así, hay métodos mucho menos invasivos y mucho menos dañinos y vulneratorios a este derecho que el prevenir o el someter, condicionar una rectificación a la obtención de un certificado, por ejemplo, antecedentes limpios. Hay otras maneras. Confidencialidad, lo que se mencionó respecto al secreto, tiene que ser confidencial respecto al secreto y sobre el propio documento. No se debe informar por regla general a otras personas, acá hay que hacerse estos asteriscos, y también el documento no debe tener información que identifique de que la persona se sometió a un proceso de rectificación. Expedito tendiente a la gratuidad, sea cual sea la naturaleza, la Corte no indica que tiene que ser de naturaleza judicial o administrativa, sin embargo indica de que tiene que disminuir lo más posible la afectación al solicitante, por lo tanto tiene que ser lo más expedito posible, y tiene que, y esto guarda mucha razón con la no discriminación, tiene que tender la gratuidad entendiendo de que las personas cisgénero, es decir, las personas de que se identifican con el sexo asignado al nacer, no tienen que hacer ningún trámite de rectificación. Y por lo tanto, para asegurar el derecho no discriminatorio y evitar cualquier diferencia entre ellos, el trámite tiene que ser lo más tendiente a la gratuidad posible. Ahora, si bien la Corte no exige una naturaleza, indica de que generalmente, entendiendo todos los estándares mínimos, un proceso materialmente administrativo es el más acorde a los estándares que hay. Ahora, con enfoque de derecho sobre niños, niñas y adolescentes, en el sentido que se tiene que integrar con el corpus juris de la infancia y indica ciertos principios que tienen que estar presentes. Y por último, respetuoso de los derechos de terceros, en el sentido de la mantención de obligaciones jurídicas previas. Obviamente, un proceso de rectificación no anula las obligaciones que se tenían anteriormente, se debe mantener. Y eso es lo que se refiere con el respeto. Ahora, ya para ir finalizando la penúltima diapositiva, ¿cómo se compara nuestra ley de identidad de género con los estándares mínimos interpuestos por la Corte? No le va tan mal, honestamente. Cumple más o menos con estos estándares. Con la integralidad, podríamos decir que cumple completamente. Es un proceso que solo se hace ante el registro civil y el registro civil altera automáticamente todo tipo de registro. Consensual, más sí que no, pero aún así hay ciertos asteriscos, hay ciertas cosas que se deben considerar. Principalmente en lo relativo al proceso de adolescentes, al proceso de niños que no tienen, y eso lo voy a mencionar respecto al enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, y había un problema anterior que, bueno, hace 2 días, digamos, ya no es tal, con la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, de que las personas que estando casadas desearan obtener un proceso de rectificación registral tenían que someterse a un juicio previo de familia para la obtención del divorcio y otros trámites previos. Por lo tanto, la consensualidad ahí tenía un pequeño asterisco que fue eliminado a 2 días de esta presentación. Confidencial, sí, el proceso confidencial y secreto. Expedito y tendiente a la gratuidad en el sentido de que el trámite general es administrativo, el trámite para adultos es administrativo, sí, con el gran asterisco del trámite para niños de que debe ser judicial cuando se puede, el trámite para adolescentes más bien. Enfoque de derechos de niños, niñas y adolescentes, realmente no alcanza el tiempo para abordar en detalle esta situación, pero no bajo ninguna circunstancia. Nuestra ley no permite a niños menores de 14 años iniciar el trámite y para niños entre 14 y 16 años lo somete a la autorización de sus padres, a la representación de sus padres más bien, y tiene que hacerse en todo un proceso judicial en de familia, bastante complejo, con bastantes matices que acá lamentablemente no se alcanza a abordar. Y respecto a los derechos de terceros, sí, en verdad respecto a eso no hay ningún problema. Y ahora por último, solo para finalizar, estos estándares aseguran el derecho no discriminatorio, y esto es muy importante recalcarlo, al derecho a la identidad, nada más que eso. Muchas veces se confunde el derecho a la identidad de género y el acceso no discriminatorio a ese derecho, en general con el acceso no discriminatorio en razón de identidad de género a otros derechos, principalmente sociales. Piensan, ok, las personas no binarias, las personas trans, bueno, pueden acceder a un carnet, digamos, estamos listos. Y está muy lejos de serlo. El derecho a la identidad posee un valor instrumental para el ejercicio de otros derechos. Eso sí es algo bastante cierto. Sin un derecho a la identidad no se puede, por definición, acceder a los otros derechos. Pero aún así, no es suficiente, es un pequeño inicio. Y acá menciono algunos derechos. ¿Y por qué menciono esto? La seguridad, la educación, la salud y el acceso a la justicia. Porque son derechos que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha detectado que son áreas bastante peligrosas respecto a su ejercicio no discriminatorio en base a la identidad de género, habiendo avances y habiendo peligro. Aquí hay ciertos informes de la Comisión, no me extiendo, pero que indica de que si bien son áreas peligrosas,
en la que se ejerce mucha discriminación y mucha violencia, también han habido múltiples avances respecto a múltiples estados, partes de la convención, que han tendido un poco a ameliorar esta situación. Y con eso, agradeciendo nuevamente su atención, doy fin a mi presentación. Muchas gracias, Sebastián, también por su presentación y por eso, acercarnos a esos estándares internacionales derivados del ámbito, ¿no?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hacer esa comparativa, traerlos a colación de manera más muy visual, desde su perspectiva de enfoque con la Ley 21.120, la Ley de Identidad de Género. También seguro que ha suscitado, ¿no?, y ahí usted colocaba al final también algunos interrogantes todavía por resolver, algunos riesgos, peligros, desafíos, llamémosle como queramos, pero también algunos avances que tampoco no tenemos que minusvalorar, ¿no? Así que muchas gracias también, Sebastián, por su tiempo, por su presentación y por ilustrarnos con esas cuestiones. Que hay también el turno de preguntas al que le puedan formular algunos interrogantes. Y nos vamos con la última de nuestras exposiciones, ¿no? Que the last will be the first, ¿sí? Así que con don Roberto Padilla. Que don Roberto, voy a también hacer alguna breve reseña curricular, además también, por supuesto, ¿no?, de formar parte del programa de doctorado en Derecho de la Universidad de Talca. Don Roberto Padilla es magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, también la doble titulación, ¿no?, el del magíster de la Universidad de Talca junto con la Universidad de Valencia, y actualmente se desempeña como profesor en carrera de auditoría en la Universidad Autónoma y en el INACAP. Así que el tema que nos va a presentar don Roberto en su turno lleva por título la modernización de las reglas nacionales sobre protección de datos de niños, niñas y adolescentes y el aporte de la Política Nacional de Inteligencia Artificial. Casi nada, ¿verdad? Así que, don Roberto, cuando quiera, está en uso de la palabra y le agradecemos también el que esta mañana nos acompañe haciendo esta exposición. Cuando quiera, don Roberto. Sí, muchas gracias. Un saludo a todos los presentes. Efectivamente, lo que en este caso se viene a exponer dice relación con el título de la presentación, partiendo de la base de que hay una necesidad de actualizar nuestra normativa interna respecto de la protección de datos y incorporar a dicha actualización perspectivas que incorporen la consideración de determinados grupos o categorías protegidas por el ordenamiento, en particular desde la perspectiva de los derechos fundamentales y de los derechos humanos. Y en este caso, ¿cierto?, planteándose la pregunta respecto de qué ocurre en materia de la protección de datos de niños, niñas y adolescentes. Y como adelantaba ya el profesor, un poco mirando, ¿cierto?, qué es lo que se puede rescatar de lo que diga la reciente publicación de la Política Nacional de Inteligencia Artificial respecto a la materia, que como ya adelantó, pues es bastante, nos deja un poco con gusto a poco, porque efectivamente se siente que falta, y es una opinión que comienza a difundirse, falta un poco en esta política nacional respecto de uno de sus principales ejes de acción, que es el eje de la ética, el marco regulatorio y en general el impacto social del desarrollo de la inteligencia artificial. Una política nacional que aparentemente descansó sobre incorporar el desarrollo de la inteligencia artificial a su modelo productivo, ¿cierto? Dejando de lado que existen ciertas preocupaciones sobre, bueno, y cómo se concilia la incorporación de estas tecnologías con la protección o la debida protección de los derechos humanos. Y entonces, para esta presentación lo que voy a hacer básicamente es explicar, bueno, por qué protección de datos y política nacional de inteligencia artificial, y por qué protección de datos de niños y adolescentes. Tratando de pasar luego a explicar, bueno, en qué situación nos encontramos, por qué una necesidad de modernizar o actualizar este marco regulatorio. Y bueno, y luego tratar de rescatar dentro de esta política nacional, bueno, qué es lo que se puede utilizar para orientar el desarrollo de políticas
en materia de inteligencia artificial que aporten a la protección de datos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y como dijo el profesor, bueno, es una tarea, es como investigar en la boca del lobo, porque en realidad es muy oscuro el tema. Entonces, en primer lugar, bueno, ¿por qué estas dos cuestiones? ¿Por qué protección de datos y por qué inteligencia artificial? ¿No? Y es fundamentalmente debido a que, bueno, pues, a riesgo de caer en un meme, actualmente en sociedad, nuestras relaciones, nuestras interrelaciones de distintos tipos y distintas índoles, relaciones de consumo, relaciones económicas en general, relaciones sociales, están intermediadas fuertemente por la presencia de la tecnología, particularmente tecnologías informáticas, tecnologías robóticas, tecnologías de la automatización, tecnologías que vienen a tener un fuerte desarrollo en la última parte de las últimas décadas. Y que fundamentalmente, y en particular un tipo de estas tecnologías, dice relación con el uso masivo de datos, ¿cierto? Lo que se conoce bajo el nombre de Big Data. El asunto con respecto a esto es que, de acuerdo a las propias definiciones que nos entrega la Política Nacional de Inteligencia Artificial, el Big Data viene a ser un conjunto, un masivo de datos, ¿cierto? Que son imposibles de procesar si no es mediante el uso de tecnología. Y claro, pues en ese sentido, ¿qué es lo que se hace para el procesamiento de esta tecnología? Se utiliza en el sentido de, bueno, vamos a cruzar estas bases de datos, las vamos a interrelacionar una y otra y otra y otra vez, ¿cierto? ¿Con miras a qué? Con miras a desarrollar una de dos cosas posibles dentro de un ámbito, pero que vamos a destacar dos cosas posibles fundamentalmente, en particular lo que se refiere a la generación de modelos predictivos, ¿no? Y luego lo que se refiere a decisiones automatizadas. Por supuesto que bajo esa lógica, bajo esa perspectiva, no es extraño que esta Política Nacional de Inteligencia Artificial haya decidido, ¿cierto?, poner su énfasis en el desarrollo de la misma. Está claro que probablemente las tendencias del mundo productivo se van a dirigir hacia la incorporación en cada vez mayor cantidad de ámbitos de este tipo de tecnología, pero evidentemente es necesario poner el contrapunto, y ese contrapunto dice relación con que mucho se podrá hacer más eficiente la toma de decisiones en materia, por ejemplo, de políticas públicas, pero hay riesgos asociados al uso de estas tecnologías que han venido siendo denunciados de forma constante, ¿cierto? Se apronta la Unión Europea a la emisión de normativas específicas sobre inteligencia artificial, buscando, ¿cierto?, influir sobre las legislaciones de la Comunidad Europea, y por lo tanto, bueno, ¿qué es lo que se ha identificado entonces como estas fuentes de riesgo para estos derechos fundamentales? Una característica inherente al uso de este tipo de tecnologías, que es su opacidad. Eso quiere decir fundamentalmente que es difícil conocer a cabalidad los procesos que se utilizan para definir estos modelos predictivos, que incluso van un poco más allá de ser simples modelos predictivos, sino que pueden incluso llegar a utilizarse, como quedó de manifiesto con casos como el de Cambridge Analytica, puede incluso llegar a buscar formas de influir en la adopción de decisiones. Y existe esta característica que es como bien inherente al uso de esta tecnología, que es su opacidad, la dificultad para conocer efectivamente cómo se producen o cuáles son los procedimientos a través de los cuales se llegan a los modelos productivos, a través de los cuales se llegan a las decisiones automatizadas, ¿cierto? Se tiene claro que lo que se utiliza, ¿cierto?, es el procesamiento masivo de datos para ello. Y esa es precisamente una de esas fuentes de la opacidad. En primer lugar, por supuesto, es difícil conocer exactamente cómo van a operar, porque evidentemente quienes utilizan estas tecnologías van a tener una especie de pretensión de protección respecto de los derechos derivados de su propiedad intelectual, ¿cierto? Y en general desde la perspectiva de la secretaría empresarial. También va a ser difícil conocer cómo se utilizan estas tecnologías, fundamentalmente por las características inherentes al desarrollo tecnológico en sí mismo, ¿cierto? Los procedimientos tecnológicos que implican son difíciles de conocer para la mayoría de la población. Y luego, ¿cierto?, lo que nos interesa es el uso masivo de datos, la cantidad, por la propia definición que nos entrega
la Política Nacional de Inteligencia Artificial, es una cantidad tan masiva de datos que no existe otra forma de procesamiento que no sea a través de estas tecnologías. Incluso se debe mencionar al respecto que incluso para los propios administradores de este tipo de tecnologías, llegar a conocer con certeza exactamente cómo fue que se llegan a los resultados de la aplicación de la tecnología es bastante difícil, porque fundamentalmente lo que ocurre no es simplemente que se interpreten los datos tal cual están, sino que se produce una construcción de datos, de correlación de datos tras correlación de datos tras correlación de datos, y por lo tanto incluso para ellos puede ser difícil entender efectivamente cómo es que la máquina llega a las determinaciones que quiere. Y esto evidentemente va a suponer, ya desde la perspectiva de la protección de datos, una necesidad de generar alguna especie de gobernanza sobre ella, sobre el uso de estas tecnologías. Y claro, los ordenamientos en general, el ordenamiento internacional y el ordenamiento chileno replicando, han pensado, bueno, aquí hay una de las fuentes de esta opacidad es la cantidad masiva de datos, bueno, entonces la protección de datos debiese ser una de las fuentes a través de las cuales se llega a una suerte de gobernanza respecto del uso de estas tecnologías. Y claro, el uso de esta tecnología va a implicar, desde esta perspectiva, como es tan oscuro conocer los procesos que se utilizan, significa, ya que utiliza datos, significa posibles afectaciones a derechos fundamentales tales como los de la privacidad, los de la intimidad, pero también debido a la presencia de algunos fenómenos que están en estudio actualmente, que no se sabe exactamente qué tan transversales son, ¿cierto? La presencia de sesgos algorítmicos, ¿cierto? Esto quiere decir fundamentalmente que los sesgos del desarrollador o del administrador de la tecnología se mantienen presentes en el resultado de la misma. Y esto dice relación fundamentalmente con la probabilidad de que se encuentre en riesgo el principio de igualdad, el derecho a la igualdad y la prohibición de discriminación. En el sentido que, evidentemente, en la toma de decisiones o las determinaciones a las que llegue este tipo de tecnología van a estar como blindadas por una presunción de tecnicidad, ¿cierto? De objetividad necesariamente. Lo que, evidentemente, si es que se producen o si es que se detectan sesgos algorítmicos como los descritos, podría llevarnos a entender que algunos grupos protegidos podrían eventualmente ser objeto de determinaciones que afectaran sus derechos, pero bajo la apariencia de una decisión técnica, y esta es lo que se ha definido por el ordenamiento internacional en general como discriminación indirecta. Entonces de ahí es que una de las aristas que se utiliza para efectos de producir gobernanza sobre estas tecnologías sea la de velar por la protección o por la debida protección de los datos personales. Y como eventualmente en el uso de esta tecnología se puede llegar a aplicaciones que tengan relación con respecto a usos en materia sanitaria, en materia de educación, en materia de consumo, etc. Evidentemente esto va a tener un correlato con el uso de los datos que pueda aportar, ¿cierto?, niños, niñas y adolescentes. Y entonces, ¿cuál es la situación en la que nos vamos encontrando en Chile respecto a esto? Es una situación que se viene denunciando desde hace ya tiempo, ¿cierto? La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, por ahí por el año 2015, ya le decía a Chile, oigan, ustedes tienen que actualizar esta normativa, que en el caso chileno, a través de la Ley de Protección de Datos y de la Vida Privada, tiene fecha o data de 1999, evidentemente, dado que el fenómeno tecnológico se ha desarrollado tan vertiginosamente y la normativa siempre anda a la cola de los fenómenos sociales, evidentemente aquí tenemos una necesidad de actualización urgente, y se encuentran en tramitación proyectos en la materia, en particular una nueva ley de protección de datos que declaradamente tanto busca, ¿cierto?, asimilarse a los criterios de la Reglamentación General de Protección de Datos de la Unión Europea, que está en el Congreso, ¿cierto? Y también algunas otras normativas que en ámbitos específicos, como por ejemplo la Ley
de protección y la Ley de Garantía y de Protección Integral de los Derechos de Niñas también considera en materia de protección de datos de niños y adolescentes, pero que lamentablemente en estos momentos se encuentra en un estado de discusión de un fuerte carácter político en el Congreso, por lo cual parece que está pronta a salir, pero falta que se destrabe ese conflicto. Siendo hasta este momento, ¿cierto? Quizás la innovación más relevante a destacar, la incorporación en el catálogo de garantías constitucionales de un derecho específico en materia de protección de datos. ¿Ya? Un derecho que lo primero que hay que destacar es que no curiosamente, sino que no está destinado, cuyo bien protegido no es la privacidad o la intimidad de los sujetos que puedan reclamar su ejercicio, sino que el libre desarrollo de la personalidad de la persona humana, en razón siendo el bien jurídicamente protegido por dicho derecho. En materia de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, no hay hasta el momento ninguna normativa vigente que adquiera ese enfoque. Sin perjuicio de ello, se puede recurrir a los avances, sobre todo de la jurisprudencia internacional en materia de derecho internacional de los derechos humanos, para incorporar, evidentemente, a través de sus criterios y los mecanismos destinados a generar esa incorporación. Avances en la materia, señalando fundamentalmente que evidentemente estos derechos así establecidos tienen evidentemente un correlato en materia de protección de derechos de niños, de protección de los datos de niños, niñas y adolescentes. Evidentemente se está a la espera de estos avances legislativos que incorporan, ¿cierto? Protección de datos de niños, niñas y adolescentes incorporando criterios referidos al consentimiento en el uso de estos datos de niños, niñas y adolescentes, en razón del establecimiento de criterios relacionados con la edad y también, ¿cierto?, otorgando posibilidad de incorporar también consideraciones en torno a la autonomía de estos niños, niñas y adolescentes en la materia que vayan pensando. Y finalmente, bueno, ¿qué es lo que dice esta política nacional de inteligencia artificial? Bueno, no mucho, como ya se adelantaba. Es curioso porque es esta es una política nacional que se divide, ¿cierto?, en principios transversales, en objetivos y en ejes de desarrollo. Como se adelantó, fundamentalmente estos ejes de desarrollo parecieran estar vinculados a precisamente la instalación del desarrollo de la inteligencia artificial, la incorporación de esta misma fundamentalmente en el mundo productivo. Dejando un eje específicamente para efectos de la regulación ética, de la regulación legal del uso de la inteligencia artificial. Y en este punto es donde surge ya el primer tema, y es que tanto por el hecho de que uno de sus principios transversales informadores es el respeto a los derechos humanos, como que en el primer punto del eje relativo a la ética, ¿cierto?, se menciona el posible conflicto entre el uso de este tipo de tecnología y los derechos fundamentales. En el listado que se invoca no aparece la protección de datos, ¿cierto?, no obstante ser ya una garantía específica que protege una dimensión específica o un bien jurídico específico, distinto a lo de la privacidad e intimidad. Se menciona, por supuesto, la privacidad e intimidad, y se menciona también la prohibición de la discriminación arbitraria, como las garantías que eventualmente están en riesgo a propósito del uso de este tipo de inteligencia. Ahora, esta política nacional de inteligencia artificial va además acompañada de un plan de acción, y en este plan de acción se detallan una serie de medidas que están en distintos estados, están en estado de ejecución, han sido ejecutadas o están en estudio. Y en esa materia uno va revisando, y más allá de ciertas cuestiones relacionadas a el fomento de la investigación respecto al uso de inteligencia artificial y la
utilización de las urgencias para acelerar la tramitación de la Ley de Protección de Datos, no aparece fundamentalmente nada que incorpore de forma directa una consideración respecto de los niños y adolescentes respecto de su derecho a la protección de sus datos personales. Evidentemente, la invocación como principio fundante a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, para el desarrollo de la inteligencia artificial debiese motivar la incorporación de las perspectivas protectoras desarrolladas desde el derecho internacional y incorporadas al derecho interno para efectos de impulsar en el desarrollo de adopción de las tecnologías de inteligencia artificial consideraciones de este tipo. Pero en términos expresos nada se dice. Sin embargo, no es como que la Política Nacional de Inteligencia Artificial no entienda que efectivamente existen grupos protegidos que requieran tratamiento particular respecto respecto de la materia de la que se ocupa. Destina un apartado de su texto a precisamente velar por la incorporación de la inteligencia artificial con perspectiva de género. Por lo tanto, no pareciera ser ajeno a la consideración que motiva esta Política Nacional de Inteligencia Artificial el hecho de que existen grupos que necesariamente puedan ser protegidos. Sin embargo, a partir de ello, se mantiene una deuda pendiente. Habrá que estar a la espera de qué es lo que va a ocurrir con respecto a la incorporación de tanto la Ley de Protección y Garantías de la Niñez y la Ley de Protección de Datos para efectos de ver mayores avances en esta materia. Muchas gracias. Gracias a usted, a don Roberto, por acercarnos también como en su exposición, ¿no? Esa doble vertiente. Una primera analizando desde su enfoque esas carencias o esa falta de actualización de la Ley de Protección de Vida Privada del 99 y su segunda parte acercándonos a esa política nacional de inteligencia artificial. Ahora, si les parece, así que mil gracias también por su aporte. Tenemos como entre 10-15 minutitos, ¿no? Para terminar a una hora, ¿no? Para no excedernos de la hora ni abusar de los tiempos también de los profesores que nos acompañan y de que nos está siguiendo. Unos 15 minutitos para poder formular cualquiera de ustedes, los asistentes, cualquier pregunta, y ahí sí, como si es cruzado, es decir, si les parece, para hacerlo más rápido, acumulamos las cuestiones, ¿no? Y con respecto a qué exposición, pues, puede ser que haya alguna pregunta transversal, pero si no, con respecto a qué exposición, y damos respuesta en un turno, ¿no? De cada uno de los expositores para que se haga cargo de lo que estime oportuno, si les parece, para así agilizarlo, ¿sí? Así que si hay manos levantadas, ya veo dos, ¿no? Partimos con la primera mano ahí, sí que preguntas ahí como breves, concretas, para que se puedan acumular el mayor número posible y para que luego hacemos una ronda de cada uno de ustedes, de los expositores, para que puedan dar respuesta. Parte usted, Carolina, que es la primera manita que he visto, luego don Sebastián y luego la profesora, la doctora Vergara. Carolina. Bueno, enfocado al ámbito laboral y va para Roberto, ¿ya? Del tema que le está hablando. Roberto, ¿sabes qué? ¿Cuál sería el juez competente y la acción idónea para poder discutir alguno de estos temas que tú has planteado? Esa sería mi pregunta, pero la verdad que no... ahí me surgió la inquietud. Solo eso. Mil gracias, Carolina, y tomo debida nota. Roberto, profesora Vergara. Ah, no, perdón, había alguien delante, creo, si era Sebastián. Perdón, Sebastián, perdón, sí. Sí, no, saludos. Muy cortito, tengo una pregunta para Carolina y otra para Ernesto. Carolina, mencionaste en un momento la interseccionalidad de la mujer trabajadora y cómo en el fondo acá nos centramos mucho en los cuoteos directivos y no incentivábamos la sindicalización femenina propiamente tal. Y si bien mencionaste como alternativa a la sindicalización, me gustaría preguntarte, jurídicamente, ¿qué opinas o qué se puede utilizar internacionalmente para incentivar esta participación? ¿Cómo se vincula esto con el derecho al trabajo? Si se puede abordar de esa manera. Y Ernesto, las conclusiones, si es que hay algo ahí que se puede mencionar, me gustaría mucho escucharlo.
Perfecto, muchas gracias Sebastián, además por lo conciso de las preguntas. Ahora sí, doctora Vergara. Sí, sí, bueno, en cuanto a las preguntas, tenía la misma duda que planteó Sebastián, así que me sumo a la consulta, pero más que una pregunta, tenía un comentario general. Es felicitar a todos los ponentes por la calidad de las exposiciones, lo interesante de los temas, agradecer la invitación, los tuve también como alumno, así que confirman la opinión que tengo respecto de ellos. Y bueno, por supuesto también agradecer a Isaac y a los profesores que lo acompañaron por haber generado este lectivo. Es solo eso. Mil gracias, doctora Vergara. Veo también por ahí la manita del profesor Mondaca. Sí, muchas gracias, Isaac. Bueno, me sumo a los agradecimientos de la doctora Vergara. Mi pregunta va para Carolina. ¿Cómo vincula lo que dijo con el derecho a la educación? Porque a lo menos en una parte de la historia chilena, gran parte de las discriminaciones en contra de la mujer se generaron por una migración interna del campo a la ciudad. Entonces, culturalmente hubo una discriminación, yo creo, compartida por gran parte de la sociedad. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo vincula lo que dijo con el derecho a la educación? Si usted cree que el problema que yo he descrito, esta particular discriminación en contra de la mujer del campo, todavía está presente. Esas dos preguntas. Perfecto. Yo también aprovecho ahora que estoy en uso de la palabra, yo también tenía un par de preguntas, si lo encuentro, porque tengo muchos papeles encima de la mesa y a medida que van hablando, yo iba tomando notas. Una primera pregunta es para Sebastián, ¿no? Nos planteaba, sobre todo con respecto a la última diapositiva, ¿no? Y es como una doble pregunta. La primera es algunos de los desafíos, en particular el de niños, niñas y adolescentes, que claramente ponía ahí un debe. ¿Qué propuesta así rápida? Sé que los tiempos no dan, pero ¿qué propuesta así rápida tendría para desde su enfoque, desde su análisis, para resolverlo? Y vinculado con eso, si conoce algún modelo en derecho comparado que él considerase, usted, don Sebastián, que ese laminado que ha colocado, su última lámina fuera todo un ok. Es decir, que cumpliese prácticamente a la perfección con esos estándares internacionales que nos había planteado. Así que hay una doble pregunta. Y también tengo otra cuestión para Roberto, en cuanto a su exposición, y la de Roberto, la tengo por aquí, sí, es a ver, más allá, ¿no?, de lo que pueda prever el proyecto de ley de garantías, ¿no?, desde el estudio, el análisis que él ha realizado, ¿cuál sería su propuesta para dar contenido a ese derecho de protección de datos personales en la norma que sea, ya sea en la de garantía, ya sea en la nueva ley de protección de datos personales, pero qué contenido le daría particularmente en cuanto a los adolescentes? ¿Les otorgaría legitimación activa para ejercer el derecho? Si fuera el caso, ¿con qué limitaciones? ¿Cómo lo visualiza, de lo que ha analizado, cómo lo visualiza don Roberto esa situación? Y ahí por ahí vendría mi pregunta para Roberto. Y ahí tenemos la última mano ahí para la doctora Riveros. Doctora Riveros, cuando quiera. Muchas gracias. Yo tengo una consulta para Ernesto y para Roberto. Respecto a Ernesto, bueno, ¿cuáles serían como los aprendizajes y los desafíos que otorga o que nos presenta este fallo que usted ha enunciado? Y respecto de Roberto, si usted a propósito de su estudio ha revisado, y un poco en relación con la pregunta del profesor Rabellat, ha revisado jurisprudencia donde en realidad ya se analiza hasta cuándo, digamos, el límite de los padres respecto a los hijos en su autonomía respecto a los padres. Eso, muchas gracias. Gracias a usted, profesora Riveros, y si les parece, partimos por el mismo orden de exposición, si les parece, y ahí sí también a los ponentes les pido brevedad, y tenemos exactamente unos 10 minutos, hemos agotado de los 15, 5 en las cuestiones, y tenemos en total, ahí para que se lo repartan aquellos solidariamente, esos 10 minutitos entre los 4, ¿no? Así que ahí no somos de matemáticas, pero queda clara la operación como queda. Así que si les parece, partimos con don Ernesto, cuando quiera, y usted se hace cargo de las preguntas que le han formulado.
Muy brevemente voy a contestar las dos preguntas en una. Yo creo que el gran aprendizaje y finalmente la conclusión del análisis de este fallo es que la implementación de lo resuelto y de los criterios que contiene deberían transformarse en una palanca de cambio, respecto a las interpretaciones y de la unificación de los criterios, tanto para los operadores administrativos como también para los operadores judiciales, en orden a darle un mayor valor, una mayor jerarquía a el derecho fundamental a la salud, los derechos humanos, ¿no es cierto?, en su interpretación ya desde un punto de vista más internacional, particularmente respecto de la salud privada, antes que la visión que ha imperado en nuestro país, vinculado fundamentalmente a la autonomía de la voluntad, a la libertad contractual, a la visión de una salud desde una perspectiva más bien civil, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de naturaleza contractual. Yo creo que aquí hay una gran oportunidad, una palanca de cambio para que, en definitiva, podamos ir evolucionando con mayor rapidez, una evolución que habíamos observado, pero todavía muy tímida. Muy bien, muchas gracias por su respuesta y cedemos la palabra ahora a Carolina, cuando quiera. A mí, exacto. Voy a partir contestando la segunda, en cómo vinculo el derecho a la educación, principalmente de las mujeres del campo. Y esto tiene una respuesta que yo considero que es mucho más sociológica, o sea, la migración que uno puede ver respecto de las mujeres hacia la ciudad, que es donde eventualmente se impartió una mayor educación, en un principio fue netamente como la dueña de casa, la mujer que se dedicaba a las labores del hogar. Por lo tanto, claramente, en un principio ya comenzamos desde los inicios, por supuesto, de la República, en ese sentido, a ver que evidentemente la mujer en ese sentido va con un, va más retrasada en ese sentido versus el desarrollo que ha tenido el hombre. Y esto evidentemente se refleja en la masculinización que se tiene respecto de los sindicatos y de otras organizaciones gremiales, por un asunto bien complejo que es la confianza. Se tiende a entender que los hombres están más preparados y ejercen liderazgo que responde más bien a las necesidades del grupo de trabajadores que está, en este caso, sindicalizado. En ese sentido, hay cuestiones bien importantes. Educación, ¿en qué sentido? No solamente desde el punto de vista de los programas de estudio que existen actualmente en la educación pública y en la educación privada. Este es un tema que no se trata. No existe por lo demás tampoco, imagínense, se suprimió la educación cívica, y claramente dentro de ese contexto muy bien podría haber engarzado, al menos tener una noción y una aproximación general de qué son las asociaciones sindicales y qué son los gremios y en definitiva cómo funciona esto para representar los intereses colectivos frente al poder del empleador y cómo el Estado entonces debe intervenir en este proceso. En ese sentido, actualmente, ¿qué es lo que sucede? La brecha de género que existe actualmente y principalmente que va ligada no solamente al tema del salario y la remuneración, hace pensar que eventualmente las mujeres están menos preparadas que los hombres. Sin embargo, esta cuestión no es así. De hecho, las mujeres académicamente muchas veces están mucho mejor evaluadas que los hombres, pese a recibir una menor remuneración. Y eso es importante para fines educativos. ¿Por qué? Porque en cuanto, uno, a cómo se preparan y cómo se fortalecen los sindicatos resguardando a las mujeres específicamente, dando y preparándolas y capacitándolas, y eso se hace necesariamente a raíz de la educación. De hecho, nosotros acá en Concepción asesoramos un sindicato que son las trabajadores de los asistentes de educación, y son mujeres cuyo sindicato tiene una fuerte intencionalidad de que constantemente se esté educando, capacitando a través de charlas que nosotros hacemos gratuitamente, pero no solo las personas que están dentro de la cúpula directiva.
O sea, yo creo que acá la educación parte desde las libres sindicales, como nosotros les decimos, ¿ya? O sea, las mujeres que forman parte del sindicato, desde ahí comienza la educación. Por lo tanto, claramente, el rol en ese sentido que juegan los sindicatos o las asociaciones gremiales en cuanto a la educación que se les imparte es importante respecto de la educación que está laboralmente, de las personas que están laboralmente activas. Eso por un lado. Por otro lado, yo diría que también es importante incorporar este conocimiento básico a los programas de estudio a nivel de educación pública y también respecto de la educación ya que actualmente tenemos. Por lo tanto, considero que la vinculación que hay respecto de la educación, sobre todo de las mujeres de campo, históricamente, tiene un fundamento netamente que es más sociológico y que genera que en un principio la mujer estaba en cierto nivel de desventaja. Considero que eso de alguna forma ya se ha podido ir avanzando, pero es claro que todavía está, y eso va acompañado también de políticas públicas que debería implementar el Ministerio de Educación en ir a esos lugares que están más alejados y educar en ese plano, que vendría inserto, digo, lo podríamos insertar ahí en educación cívica, que por mí es una de las cuestiones que hay que incorporar. Eso respecto de la primera pregunta. Respecto de cómo podríamos incentivar la sindicalización en específico, yo considero que una de las medidas que podrían ser bastante beneficiosas sería establecer cuotas diferenciadas para la afiliación de las mujeres en los sindicatos, ¿ya? En atención también a lo mismo que señalé anteriormente, a la brecha de remuneraciones o brecha salarial. En ese sentido, así como la mujer, obviamente, y malamente, por supuesto, está recibiendo menos ingresos, también deberían hacerse cuotas diferenciadas y otorgar ciertos beneficios que estuvieran asociados. Y, por otro lado, sería bastante bueno incorporar dentro de la agenda de la negociación colectiva temas de género. Eso como una obligación a los sindicatos que podría, bueno, en este caso tendría que ir, según la técnica legislativa que nosotros utilizamos, a través de la ley ordinaria de la legislación, pese a que constitucionalmente ya tenemos el respaldo de que esto es un derecho fundamental, reconocido también a nivel constitucional. Eso sería lo que yo podría señalar respecto a la sindicalización. Creo que establecer cuotas diferenciadas, entendiendo la brecha también de remuneraciones como fundamento y otras cosas, sería un buen incentivo, así como la obligación de incorporar a las agendas de las negociaciones colectivas como obligación para los sindicatos cuestiones netamente que tienen relación de género. Eso interesaría mucho a las mujeres porque, como ya lo dije, como son espacios masculinizados, en donde se percibe que se ve con cierta desconfianza el tipo de liderazgo que ejercen las mujeres, que haciendo un estudio más profundo claramente es bastante positivo, eso es falta de conocimiento, de educación respecto a liderazgos situacionales, etcétera, sería una buena forma de incentivar la sindicalización. Muchas gracias. No, gracias a usted, Carolina. Sebastián, sus 2 minutos y medio, 3 minutos. Voy muy rápido. Pero desafíos respecto a las propuestas de niños y adolescentes. Hay dos temas. Porque primero, vinculado al derecho a la identidad en sí, pero cómo el acceso a ciertos derechos sociales afecta mucho más a los niños que a los adultos, y a los adolescentes por cierto motivo. Me explico. Respecto al derecho a la identidad está el problema de que, bueno, ¿cómo hacemos, cómo ponderamos los distintos principios del derecho a la infancia? ¿Cómo ponderamos el interés superior con la autonomía progresiva? ¿Quién decide el interés superior y qué criterios se siguen? Y ahí parece ser, hasta cierto punto, necesario preguntarse, ¿podemos tener un proceso netamente administrativo de rectificación o se requiere algún tipo de intervención judicial? ¿Hasta qué punto se requiere la intervención de los padres? Toda una ponderación complicada. La Corte da como buena práctica, y a mí en principio me parece adecuado, el modelo argentino, que indique, mire, en principio se requiere primero la voluntad del niño ni adolescente, por otra parte el consentimiento de los padres, y si no está el consentimiento de los padres, se puede iniciar un proceso sumarísimo, eso es bastante importante, ante un juez de familia que haga ponderar los principios de manera adecuada. Eso como inicio, y respecto netamente a la rectificación, me parece algo relevante. Pero otro tema es que a los niños afecta mucho más el acceso a los derechos, y eso es algo que no puede no considerarse, va muy de la mano respecto al derecho a la educación, por ejemplo. Está muy estudiado que el tema del bullying, porque los colegios no acepten la nueva identidad de una persona trans, de un niño trans, por ejemplo, es una barrera muy relevante, y por eso
Más aún respecto a educación y respecto a salud, particularmente respecto a los bloqueos hormonales y al acceso a los bloqueos hormonales, es algo que es muy esencial, que no se adulto y que necesariamente se tiene que abordar, porque son etapas que necesariamente se tiene que abordar en ese momento, no se puede esperar hasta después. Y eso es algo que muy resumidamente menciono. Ahora, respecto al modelo comparado, que esté bien, digamos, yo no conozco ninguno que esté bien en todo, digamos, porque en verdad para el acceso en general, ni siquiera el acceso no discriminatorio a estos derechos, digamos, estamos todos al debe, digamos. No hay ningún país que esté, todos estos derechos, excelente. Y por lo mismo yo no conozco ninguno que tenga todo bien. Eso sí, creo que hay países de que ciertos derechos lo han abordado de una manera que puede ser digna de imitación o de mirar inspiración. El tema de salud, por ejemplo, Canadá tiene cierto establecimiento público de género. También, increíblemente, considerando que la cultura ahí es bastante hostil, Gran Bretaña también tiene programas de salud respecto a género que son bastante interesantes. Y respecto a seguridad es complejo, porque uno piensa seguridad, uno requiere una regulación adecuada de los delitos de odio, uno requiere una regulación adecuada de la protección policial, y eso yo al menos no lo veo muy bien en ninguna parte. Quizá España, pero España también tiene otros problemas que no alcanzo a desmenuzar, pero que son muy interesantes y que creo que hay ninguno todo bien, pero hay ciertos modelos que se pueden tomar respecto a cada derecho en particular, y eso. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Eso de cuánto trabajo por hacer todavía, ¿verdad? Y cierra el taller, ¿verdad? Dando sus respuestas, don Roberto. Don Roberto, cuando quiera, y con usted cerramos el taller. Muchas gracias. Para cerrar, en cuanto a la pregunta de Carolina, se escapó un poco de lo que había estado, digamos, estudiando. Pero desde la perspectiva laboral, este tipo de derecho evidentemente dependerá su cobertura en términos de justiciabilidad en la medida en que puedan ser inventados dentro del procedimiento de tutela, proceso de tutela laboral. Entonces, en ese sentido, claro, hay garantías específicas protegidas en materia de discriminación o prohibición de la discriminación, en materia de privacidad del trabajador y de la trabajadora. Entonces, me imagino que por ese lado va. En materia, aprovechando la consulta de Carolina para contestar la de la profe Carolina, en lo que se consultó había referencia a jurisprudencia, pero que fundamentalmente tenían relación con el carácter con la evolución, ¿cierto?, de la consideración de derecho fundamental, de la protección de los datos. Y también con la autonomía de este derecho como un derecho autónomo que protege la libertad y el desarrollo personal del individuo, o un derecho que derivaba de la protección ya no autónomo, sino que derivaba de la protección de la vida privada. Me imagino que en este ámbito debe haber, hay fallos que acogen que acogen acciones de habeas data, entonces me imagino que por ese lado debe haber. No lo abordé, pude haberlo abordado, pero, claro, fundamentalmente la jurisprudencia que revisé decía relación con estas cuestiones. Y en cuanto a la pregunta del profesor Isaac, solamente, o sea, a mi juicio, debiese ser una normativa que velara por la autonomía progresiva sobre todo en el caso de los adolescentes, en el sentido que se reconociera la protección de estos datos, no tanto en cuanto sea este adolescente una especie de titular de aquellos datos, sino precisamente lo que se mencionó en cuanto a este es un derecho que influye sobre sobre su desarrollo personal individual. Entonces, en ese sentido, coherentemente con dicho desarrollo personal individual, que se incorpore las consideraciones en torno a su autonomía progresiva, otorgándole facultades para ir directamente, sin necesidad de una representación, a exigir, ¿cierto?, por ejemplo, que se le entreguen los datos o acceder a la información en el caso. Creo que debiese ir no tan vinculada al hecho de que esto es como una especie de acción patrimonial o a una protección patrimonial sobre los datos, y sí una protección a su desarrollo y a su indemnidad y ese tipo
consideración. Muy bien, muchas gracias, don Roberto, por su respuesta también, y con esto, y agradeciendo tanto en particular, ¿no?, a nuestros ponentes, y sigo el orden de exposición, ¿no?, a Ernesto, a Carolina, a Sebastián y a Roberto por haber hecho el ejercicio, también en mi caso yo creo por haberse tomado con tanta seriedad y haber hecho estas exposiciones, y también ¿no?, creo que corresponde también agradecer también a la doctora Riveros y al doctor Mondaca también por habernos acompañado hoy, y también y muy especialmente a los asistentes y a la profesora Vergara, que también se ha dado el tiempo para también estar aquí las 2 horas que hemos estado. Hemos conseguido en 2 horas y 3 minutos, nos hemos extralimitado en 3 minutos, cosa que también funciona bien. Así que lo cerramos por aquí. Este taller va a quedar publicado en la página web del doctorado, en ese sentido, para que, bueno, otras personas puedan también poder acceder al trabajo, y también se trata en cierta medida de eso, de que esos estudios e investigaciones que llevan realizando durante el programa de doctorado no queden, ¿no?, en este caso, iba a decir dentro de las 4 paredes, pongámoslas virtuales, ¿verdad?, del programa de doctorado, sino que también en ese sentido podamos compartirlo porque también ustedes forman ya parte de la construcción del ordenamiento jurídico civil chileno en sus distintas vertientes. Así que, sin más que decir, agradeciéndoles nuevamente las ponencias, el acompañamiento, la atención, cerramos con esto este primer taller de Derecho y Grupos en Condición de Vulnerabilidad, y amenazamos los profesores que formamos parte que integramos este módulo con volver, ¿no?, con que haya una segunda, una tercera, una cuarta y las que hagan falta de versiones. La primera siempre es la fácil, porque es la que se instala, lo complicado siempre es el mantenerse, pero amenazamos, ¿verdad?, los 3 en volver a la carga con la próxima corte. Así que 1000 gracias y hasta la próxima. Gracias, chao, chao. Que estén bien. Isaac, ¿te puedes quedar un minuto, por favor?